Cuatro días después de mi llegada, mis tíos comenzaron a discutir sobre el viaje a la finca. Durante años, el programa había consistido en partir lunes en la tarde, permanecer allá 2 semanas y retornar a San José para disfrutar las delicias de la ciudad durante un fin de semana. Mi aparición había desordenado aquellos inquebrantables planes y mi tía estaba ansiosa por hacer que la familia volviera a su carril. Y yo debería acompañarlos, pues una mujer soltera de 21 años no se podía dejar sola en la ciudad sin que un adulto de la parentela la vigilara día y noche. Los preparativos del viaje provocaron muchos trastornos, los mismos en cada ocasión. Se escuchaban las órdenes dadas a gritos y en tono golpeada e imperioso por mi tía. Los sonoros y apresurados pasos de Carmen en correteos de un lado a otro, y los más lentos y mitigados sobresuelas de hule del tío Pinel, mientras seguía las instrucciones. Y todo el tiempo estábamos conscientes de que cada cosa era supervisada por la guardia prusiana. Yo trataba de prestar ayuda, pero todo lo que lograba era estorbar. Alimentos frescos, cocidos y enlatados se empacaban en cajas y canastas que nunca se usaban para otra cosa. Artículos domésticos, incluyendo candelas y cerillos, se acomodaban en alforjas. Herramientas, fertilizantes, tijeras de podar y la interminable parafernalia que necesitaban 3 personas en una hacienda remota se preparaban para el viaje. Apenas comenzaba la tarde cuando el auto de alquiler y su chofer aparecieron y enfilamos hacia las colinas o montañas, como resultaron ser en verdad. El chofer tenía la apariencia propia de la mayor parte de la clase trabajadora costarricense. No muy alto, ojos y cabello oscuro, piel curtida por el sol y 2 dientes de oro. En un intento por ser gracioso, hizo algunas observaciones amistosas, a las cuales mi tía puso objeción inmediatamente. Yo no pude entender lo que decía, pero cuando ella se puso arrebatada y colérica e inició una completa arenga en su pesado español, el chofer comprendió que nunca podía entender sus argumentos y mucho menos ganarle en una discusión. De modo que se arrellanó en el asiento y se concentró en mantener el auto lejos de los hoyos de la carretera. Como una púlida y citadina sureña que visitaba por primera vez una granja, yo esperaba en mi subconsciente encontrar algo como la plantación de Scarlett O'Hara en lo que el viento se llevó. Pero cuando el auto se detuvo frente a un desvencijado portajón unido a una tambaleante cerca de alambre de púas, descubrí que no había llegado a Tara. En realidad había llegado a Hortensia, nombre que figuraba en el torcido rótulo de madera sobre el torcido portalón de madera de la finca. Nos esperaba Juan, el mandador, quien silenciosamente tomó de mis manos las alforjas que yo había recogido y cargando un pesado saco nos precedió a lo largo del camino hacia la casa, una fea y rechoncha estructura de color verde lodoso. El cobertizo del frente era tan estrecho que en él una silla constituía una barrera impasable. Repito esa frase porque lo leí mal. El cobertizo del frente era tan estrecho que en él una silla ocupada constituía una barrera impasable. Siguiendo el imparable flujo de instrucciones de mi tía, ayudé a guardar las cosas y luego me condujeron a mi cuarto. No se trataba realmente del cuarto del trono en el Palacio de Versalles, apenas suficiente para una cama y una mesa. No tenía armarios, ni cómoda, ni gavetas. En su lugar había 5 clavos en una pared y una caja debajo de la mesa. Nada más pon tu ropa ahí, dijo mi tía, señalando la caja, y cuando tus botas estén enlodadas, déjalas en la puerta trasera. Y puedes cepillarte los dientes en la tina donde se lava la ropa. Y por favor, recuerda llevar un pedazo de periódico cada vez que vayas al excusado. Si lo arrugas bien con las manos, resulta muy bien. Al salir dijo mirándome por encima del hombro. Ah, y antes de que oscurezca demasiado,
toma fósforos y una candela. Están en el estante de la cocina. Ya había oscurecido dentro de las 4 habitaciones de nuestra pequeña casa. Un corredor central dividía la vivienda en 2 partes. A la izquierda estaba la combinación de sala y cocina en la que dormían mis parientes en 2 estrechos catres. A la derecha, en la parte de adelante, se hallaba mi cuarto y en la de atrás, la bodega que se mantenía siempre bajo llave. En vista que la bodega había sacos de arroz y de frijoles negros, herramientas, canfín para nuestra única lámpara, candelas, fertilizantes y casi todo lo que mis parientes consideraban que debía haber en la bodega de una hacienda, mi tía no la dejaba abierta ni por un momento. Mientras buscaba tientas mi camino a lo largo del corredor, en vano intentaba comprender por qué mis parientes insistían en vivir de aquella manera, sin luz eléctrica, sin agua corriente, sin baño interior, sin espacio en las habitaciones para pasar cómodamente los 6 o 7 meses de la estación lluviosa, durante los cuales era imposible permanecer al aire libre. Solo podía conjeturar que, aburridos de San José, hallaban algún disfrute en jugar a ser finqueros. Querían saber si eran capaces de vivir de la tierra, comiendo únicamente arroz y frijoles como los campesinos y participando en la vida de una finca sin ningún sistema de apoyo traído de la ciudad. La única concesión eran los periódicos y las revistas en inglés, lo primero que se empacaba. No podía faltar el Christian Science Monitor. Se incluía también la National Geographic Magazine, Time Magazine y en ocasión The New York Times. Estas publicaciones nunca eran olvidadas y aunque se contaban entre nuestras más queridas posesiones, provocaban cierta tensión entre nosotros. Si alguien comenzaba un artículo, pero éste le era arrebatado antes de que cada sílaba hubiese sido debidamente absorbida, la frialdad descendía entre nosotros como cuando nos sentábamos a leer en la luz de una candela o de la humeante lámpara que tan pronto como se encendía producía vapores de canfín y un leve siseo. Antes de encender mi candela, me situé junto a la ventana y miré hacia el paisaje oscureciente, rodeado de montañas, suavemente curvado y marcado aquí y allá por grupos de árboles. La luna se mostró en aquel momento. A 20 yardas de ahí, detrás de la otra cerca, se extendía un ligero declive, filas y filas de pequeños arbustos, cuyas flores blancas brillaban a la luz de la luna. Conforme se intensificaba la luminosidad, las flores aumentaban su fulgor y su brillo, como una extensa alfombra ondulante impulsada por las hojas, que movidas por el viento, ora cubrían, ora revelaban los pálidos botones. El aire se llenaba de perfume, arrastrada hasta mi cuarto por la brisa que envolvía la casa. Aquella fuerte esencia resultaba exótica y misteriosa para mi casto olfato presbiteriano. Al día siguiente se sentía igualmente fuerte. ¿Qué es ese maravilloso perfume?, pregunté durante el desayuno. Es un cafetal en flor, respondió tío Vinel. Y no hay nada más hermoso en el mundo, canturrió mi tía. He visto los jardines de tulipanes en Holanda y no se comparan con esto. El pimpollo del café reemplazará muy pronto a la orquídea como flor nacional de Costa Rica. Estoy segura de ello. Con el paso de los días me fui familiarizando con la producción de café. Como todos los procesos agrícolas, era lento y caro y exigía abundante mano de obra. En esos tiempos, un arbusto de café tomaba 5 años para comenzar a producir. Con las variantes modernas se ha cortado este periodo hasta en un 40%, pero aún ahora difícilmente se cubren los costos de un cafetal durante los primeros años. Primero se plantan las semillas para obtener brotes, luego se trasplantan al almacigal y más tarde se vuelven a trasplantar a sus emplazamientos permanentes, donde deben de ser podados, fertilizados y deshiervados antes de que se realice la cosecha, la cual se secará en grandes patios, se recogerá y se ensacará. En aquella época, todas estas actividades se realizaban a mano y aún en la actualidad no todas se han mecanizado.
Tío Vinel continuó su enseñanza durante el desayuno. Preguntabas cómo se recoge el café, a mano, por supuesto, grano por grano. Comparado con la mayoría de los otros trabajos que se realizan en la finca, la recolección se considera fácil. El tiempo de la recolección, que dura unos 3 meses, es una época de diversión y de juegos. Es la única época en que hombres y mujeres trabajan hombro con hombro. Normalmente los hombres salen solos a realizar los trabajos duros y las mujeres permanecen en la casa realizando los trabajos domésticos y cuidando a los niños. Pero durante la cogida del café, las cosas son diferentes. A los costarricenses les gusta hacer bromas y divertirse, y esa es la época del año en que mejor lo hacen. También es la época del año en que las jóvenes se meten en problemas, dijo ominosamente mi tía. Todo ese coqueteo ya sabes a qué conduce tarde o temprano. Nadie se molestó en explicarme que los cogedores de café eran constantemente atormentados por las moscas y otros insectos, y que la canasta que ataban a la cintura se volvía cada vez más pesada conforme se iba llenando de granos de café. Ni que el sol calentaba y las horas eran largas, pero aun cuando la paga era menos de $1 al día, les alcanzaba para vivir y no sentirse demasiado explotados. La finca contaba con 4 caballos. Como la mayoría de las bestias de Costa Rica, eran pequeños y mansos, acostumbrados a un paso suave y con muy poca disposición a alcanzar el horizonte en poco tiempo. Se me aseguraba que eran descendientes directos de los caballos árabes traídos por los españoles en tiempos de la conquista. Y como la prosperidad de Costa Rica continuaba basada en la tierra y en la agricultura, la habilidad para cabalgar era algo que uno desarrollaba apenas aprendía a caminar. Aún más, dado que las vías del país carecían de pavimento, salvo en lo que se refería a pocas carreteras de 2 vías, cabalgar era la manera más práctica de viajar, especialmente en un país donde los campesinos y aún la mayoría de los habitantes de las ciudades no podían darse el lujo de adquirir un auto. Antes de que transcurriera la primera semana, tío Vinel tuvo que ir a caballo a atender algún asunto relacionado con el café en la más cercana planta procesadora. Tía Ernestín decidió que aquello era una buena oportunidad para que yo aprendiera a cabalgar. Un peón fue enviado a traer nuestros caballos y uno para el mandador. Y en el viaje yo podría adquirir alguna habilidad para mantenerme erguida sobre el corcel. Yo no sé andar a caballo, gemí. No seas tonta, fue la inevitable respuesta de mi tía. Nada de eso. Todo lo que tienes que hacer es mantenerte sobre la montura, sosteniendo las riendas así. Vinel te enseñará cómo, y haciendo que el caballo sepa quién es el que manda. Yo no me atreví a decirles que yo no deseaba ser la que mandaba. Yo solo deseaba que el caballo me quisiera. Iniciamos la marcha, tío Vinel adelante, cabalgando sobre el sinuoso camino lleno de baches. Lo seguía yo y detrás el mandador. Cuando llegamos a una tranquera que debía ser abierta o se había que arrancar algunos matojos, Juan avanzaba hacia el frente y hacía lo que correspondía hacer. Así subimos y bajamos a lo largo del camino. Montañas verdiazules, voluminosas nubes blancas sobre nuestras cabezas, fincas cafetaleras exquisitamente florecidas, milla tras milla, o como se decía localmente, kilómetro tras kilómetro, parecían no acabarse nunca. ¿Estamos muy lejos aún?, pregunté después de la primera media hora, ya con mi trasero convertido en un insensible pedazo de bistec machacado. Oh, no, es un poquito más lejos, por allá. Mi tío extendió la mano vagamente para señalarme un lugar impreciso hacia adelante. Con la resignación de un antiguo mártir cristiano, me abstuve de preguntarle cuán lejos realmente nos encontrábamos de nuestro destino. Continuamos la marcha. El sol calentaba cada vez más. En el camino aumentaban los baches y mis pies se hundían profundamente en los estribos conforme yo trataba de sujetarme para evitar que los cabeceos del caballo me hicieran caer. Ocasionalmente rebasábamos en el camino a una familia de campesinos. Casi siempre el padre caminaba un poco adelante, cargando a un niño más grande, mientras que la madre, detrás, cargaba en brazos a un bebé al tiempo que el tercero y el cuarto retoño se agarraban de sus enaguas. Con frecuencia había un niño número 5,
lo suficientemente crecido como para llevar al hombro el saco con alimentos que una familia campesina llevaba consigo los días de pago, que eran los sábados. Los primeros viajeros que rebasamos nos sonrieron. El hombre se levantó el sombrero y todos ellos dijeron con voces suaves y deferentes: Dios. Yo creía que Dios significaba God. Hablé a espaldas del tío Vinel. Así es, pero lo que realmente quieren decir es adiós, que significa goodbye. Pero esta palabra también se usa como saludo. Ya verás cómo en San José la gente intercambiaba ese saludo cuando se encuentran en la calle. Eso significa que se dicen goodbye cuando se encuentran y cuando realmente se despiden, pregunté, pero el tío Vinel dejó el asunto ahí. Aunque trataba de cabalgar con la mayor rapidez posible, constantemente me rebasaba. Mi tío y el mandador reducían el paso, simulaban observar algo en el cafetal o discutir sobre una mejor manera de cavar una zanja de drenaje y daban tiempo para que yo los alcanzara. Y en un intento por evitar que mi espíritu decayera demasiado, mi tío me zambullía en un mar de información. Aquí nunca hace frío, pero dentro de un mes, en mayo, comenzarán las lluvias. Aquí tenemos estación seca y estación lluviosa, en vez de calor y frío. Si alguna vez la temperatura llega a bajar a 60 grados, desde luego quería decir 60 grados Fahrenheit, que equivalen a unos 15 centígrados. Habrá disturbios en la calle. Y ya verás que tampoco llegará a haber demasiado calor, por lo menos en San José o en la finca. Lo cierto es que nunca sentirás los calores que llegaste a sentir en Kansas, de donde viene tu tía Ernestine, o en Alabama. Por eso, al este de este país se le llama el clima perfecto. De vez en cuando pasábamos frente a una casa campesina y a través de la puerta abierta alcanzábamos a ver el sombrío interior. Podía haber 2 o 3 habitaciones en las que vivían 6 o 7 personas, un mobiliario destartalado y un fogón de leña desde el que el humo invadía toda la casa, mientras unos pocos pollos picoteaban o un cerdo osaba en los alrededores. Usualmente un crucifijo colgado en la pared, algo familiar aún en las casas de los presbiterianos, pero de pronto observamos algo que yo nunca había visto antes. ¿Qué es esa imagen tan sangrienta en aquella pared?, pregunté. Mi tío se mostró perplejo. Continué. Aquella figura en la pared, tal vez era un Jesús, pero tenía fuera del cuerpo un corazón enorme del que goteaba sangre. Ah, dijo, es el corazón de Jesús, tan solo una estatua. Muchos católicos los tienen en su casa. Probablemente donde vive, aquí tienen una. Normalmente mantienen una vela encendida frente a ella y le rezan. Pero es sangriento. Sociedades diferentes, maneras diferentes de expresar los sentimientos religiosos, fue todo lo que dijo, pero yo podía adivinar que reprobaba mi actitud provinciana. En adelante me abstuve de preguntar cuándo faltaba por llegar, pues sabía que recibiría siempre la misma respuesta. Comencé a tener visiones en las que permanecía sobre la bestia hasta los días de mi vejez. La parte inferior de mi cuerpo era un sólido dolor, de modo que temía quedar al llegar donde quiera que fuésemos pegada para siempre a la montura. Justo cuando yo estaba a punto de recurrir al viejo truco de decir que necesitaba ir al baño, que lo habría puesto en una situación embarazosa, en vista de que era tan victoriano, mi tío dijo de pronto: ahí está, ese es el beneficio de café a donde vamos. Tengo que hablar con el dueño para preguntarle a cómo paga la fanega. No pregunté qué significaban las dos palabras, beneficio y fanega, desconocidas para mí. Sabía que él me lo explicaría más tarde o que alguien más me lo diría. Todo lo que me preocupaba era cómo hacer para descender por mí misma del corcel. Miré hacia abajo. Había un amplio valle. Construida a lo largo de un río se veía una hilera de edificios y patios con el rótulo Beneficio Santa Elena. Dado que el procesamiento del café requiere mucha agua, todos los beneficios en Costa Rica se encuentran a la orilla de un río. El agua corre a lo largo de delgados canales en los que el café es lavado, despojado de su envoltura vegetal externa y lavado de nuevo para que más tarde sea secado al sol en amplios patios de cemento.
Y como ocurre que también requiere gran cantidad de mano de obra, había tal ir y venir de gente en el fondo del valle que me parecía estar viendo un espectáculo cinematográfico. Las carretas tiradas por bueyes llegaban y descargaban su contenido de granos rojos dentro de tolvas de madera. Peones armados de anchas paletas daban vuelta a las filas de dorados granos de café expuestos al sol, sobre el piso blanco de los patios. Otros trabajadores trasladaban sacos de café procesado hacia los camiones alineados junto a las rampas de carga. En el almacén llamado comisariato, los campesinos entraban y salían llevando al hombro bolsas de alimentos, y todo el mundo hablaba, gesticulaba o comía, o en algunos casos hacían las tres cosas al mismo tiempo. Y penetrando cada rincón y cada rendija, el aroma del café surgía desde los rojos granos depositados en las carretas hasta los hinchados granos semidescascarados en los canales, desde las filas doradas de bayas secándose al sol, desde el café tostándose sobre el fuego y desde la infusión recién preparada a disposición de quien quisiera beberlo. Conforme nos acercábamos al edificio principal, construido con tablas anchas pintadas de blanco, el camino desembocaba en una amplia plaza en la que se veían algunos camiones aparcados al lado de 2 o 3 carretas de bueyes. En un extremo de la edificación encontramos la oficina del beneficio, en la que un hombre, obviamente alguien de importancia, nos dio la bienvenida. Era don Antonio Figueres, uno de los socios de la firma y gerente de la planta procesadora de café. Mientras hablaba, hacía pestañear sus ojos negros como si conociera un chiste secreto, del que habría que decir para no hacernos parecer tontos. Después de intercambiar algunas chanzas con tío Vinel, dijo: ¿ya sabe usted que los campesinos de por aquí lo llaman don Mr. Long? Ellos creen que su nombre de pila es Mr., porque su esposa, cuando se refiere a usted, dice Mr. Long. Tío Vinel conversó con él durante unos minutos más y le preguntó por su hermano don Pepe. Don Antonio le dijo que se encontraba en San José, pero que regresaría aquella misma tarde. ¿Podríamos dejarle un mensaje a propósito de la posibilidad de negociar nuestro café? Tío Vinel prefería discutir todo en inglés y apreciaría que don Antonio le pidiera a su hermano ponerse en contacto con nosotros. Sacando un sobre del bolsillo, Vinel le echó una mirada a la nota que contenía y agregó algunas palabras. Se lo tendió a don Antonio, le dijimos adiós y nos dirigimos al comisariato, que todos los beneficios mantenían para comodidad de los viajeros y de los campesinos de la localidad. Aquí es donde adquiere sentido la canción acerca de deberle el alma al almacén de la compañía. Los campesinos compran casi todo lo que necesitan en estos comisariatos y, desde luego, se encuentran hipotecados aquí por el resto de sus vidas. Pero este es el único lugar en el que pueden hacer compras sin tener que caminar 8 o 10 horas para llegar a una población al final del camino. Compramos un poco de pan corrioso y un delicioso queso blanco hecho en la región. Yo tenía ya conocimientos suficientes sobre la vida en la finca como para saber que la leche de la que se había hecho aquel queso no había sido pasteurizada, esterilizada o purificada en alguna forma, y todo aquello podía terminar en una hepatitis. Pero no me preocupé, tenía hambre, y también tenía muy claro que mientras estuviésemos comiendo, no estaríamos cabalgando encima de aquellos jamelgos. Mientras engullía el queso, comprendí de pronto que si uno de nosotros habría de enfermarse, esa sería yo. Comprendí gradualmente que las entrañas de tío Vinel estaban hechas de tubería de cobre, que en toda su vida no había pasado un día en cama y que él nunca había entendido los principios de la teoría de los gérmenes. Hermano de mi madre, ambos habían sido criados en el aborrecimiento de la enfermedad. Durante su juventud victoriana se les había enseñado a creer en las duchas frías y en el cuello engomado. Si usted fuera a ser atacado por una enfermedad fatal, debería tener la elegancia no solo de morir en silencio, sino también de no romper una sola pieza de la vajilla al caer de bruces sobre la mesa. Cuando terminamos nuestro almuerzo y bebíamos una detestable limonada tibia, que era lo único disponible, tío Vinel habló de don Antonio. Es muy simpático.
pero nos hemos acostumbrado a tratar con su hermano, don Pepe. Es un hombre verdaderamente extraordinario, habla inglés y creo que hasta estudió en Estados Unidos ingeniería, me parece. La nota que trajiste será para don Pepe, sí. ¿Y qué le añadiste? Ernestín lo invita a comer con nosotros. Será más fácil hablar de negocios en un ambiente hogareño.